Gala Cultural. Rubén Lamarche, gestor cultural, cinéfilo, desde hace tiempo un crítico y que lo ha hecho por igual. Lo ha dejado escrito. Y bueno, en realidad ese Rubén Lamarche conocido posiblemente tenga poco que ver, en cierto modo, con Animales Antiguos, en el sentido de que esta es una obra de un género que él inicialmente no se conocía que cultivara, y ya lo hace a través de esta publicación que por demás presenta mañana formalmente al público en Mamey, librería, en la calle Mercedes, a las 8 de la noche. Rubén, un gran placer tenerte aquí en esta cita cultural. Gracias Rubén, encantada. Gracias a ustedes por la invitación, ya yo soy de la familia. Claro, por suerte. Claro. Mamey ha venido a suplir una necesidad cultural en la zona colonial. Así es. Como sabemos, la zona colonial carece de centros culturales que aúnen una oferta integrada de literatura, arte y por demás las otras manifestaciones artísticas. Fueron exiliados los libros de la zona colonial, el libro como... Sí, pero... Si las librerías comenzaron a deprimirse, otras tuvieron que cerrar por temas económicos. Correcto. Las librerías están deprimidas por falta de clientes, evidentemente, por falta de atender. De lectores, pero también es, si tú te fijas, Mamey ha venido, la popularidad de Mamey, que se ha ganado en poquísimo tiempo, en menos de un año, va en función de la oferta integrada de experiencias artísticas. No es en función de la librería. Aunque la librería es la punta de lanza de Mamey, Mamey ofrece un café-bar, una sala de exhibiciones y una galería de arte. Próximamente va a abrir un cine en ciernes. Pequeño, ¿no? Sí, pequeño, una sala pequeña donde se van a dar producciones independientes y también va a ofrecer salones de ensayo, todo eso. Entonces, pues Mamey, como te decía, ofrece todo eso. Y Mamey ofrece también el concepto de todas esas manifestaciones artísticas integradas en una. Es decir, que tú puedes trasladarte de un sitio al otro itinerantemente. Qué bien. Animales Antiguos, háblanos un tanto de esta obra tuya. Bueno, Animales Antiguos es un libro que yo he venido juntando desde hace 16 años. En él se juntan, se reúnen los cuentos escritos durante este tiempo. Se dejaron fuera otros tantos. Los cuentos, como tú sabes bien, la literatura es un hablar con uno mismo, es una introspección, dependiendo del momento. Ahí hay muchos Rubén Lamarche, como ustedes se imaginarán, y debido al espacio de tiempo que abarca la elaboración del mismo. Eres periodista, cinéfilo, crítico de cine. ¿Se refleja este oficio sí, en tus cuentos? Sí, totalmente. Hay un hilo conductor, digamos, en la temática que nos lleva al cine siempre como referencia. Bueno, sí, en el cine, del cine está el tratamiento de la imagen y el tratamiento del argumento. O sea, para mí es muy importante la trama. Del periodismo está la investigación. Es decir, que hay como muchas disciplinas que se juntan en un cuento cuyo sumum, cuya materia prima es la creatividad. ¿Algunas influencias? No de la cuentística dominicana. No, de la cuentística dominicana. Te menciono a Virgilio Díaz Ordóñez o don Armando Almanzar o el mismo Pedro Pates. No. No hay esa... No te sientes parte de esa tradición cuentística, no, profesor Juan Bosch. Yo no me siento parte de ninguna tradición. Ese es el problema, el desarraigo. O sea, tabla rasa. Tabla rasa, sí. Desapego literario. Desapego, sí, Desapego totalmente. literario. En parte porque yo mientras escribía los cuentos,
yo no tenía en mente, mira, qué es raro, ahora que lo mencionas, no tenía en mente a ninguno de esos escritores. No, porque cuando uno gusta el cuento, lee cuentos y lee este y lee el otro. Sí, pero por ejemplo... Cuentos rusos, cuentos franceses. Por ejemplo, mira, hay un cuento ahí que se llama Nequaquam Vacuum, que yo te puedo decir que la influencia directa que está inspirado en otro cuento de Ray Bradbury, que es el autor famoso de Fahrenheit 451. Sí. Hay cuentos, por ejemplo, Bestias después de la tormenta, que tiene de Lovecraft, tiene de Stephen King, tiene sobre todo, tiene de Lapsus literario se llama. Sí. Cuentístico. Sí. Tiene de una novela que se llama La piel fría. Intuyo que hay una referencia, digamos, en tu obra y en el escritor, que no tiene nada que ver con la producción literaria dominicana. Intuyo mal. No intuyes bien, intuyes bien. Yo creo que a la hora de uno escribir un libro, uno tiene que quitarse todo el ripio de encima, toda esa basura, no basura en el sentido despectivo, sino todo el ruido. El ruido de la creación. Exacto, el ruido de la creación. Entonces uno tiene que sentarse a escribir en limpio y de la misma forma editar en limpio, porque la edición forma parte del proceso. Escribir es un proceso arduo y terrible, que no es solamente escribir físicamente un libro, es pensar en las ideas que uno vierte en el papel en blanco y en esa medida en editarlas. Mencionabas en algún momento al editor, y en este caso es Miguelín de Mena. Miguelín no es cualquier editor, es un patrimonialista de la literatura dominicana. Así mismo. Cielo Naranja, ¿verdad? Sí. Una editora. Desde hace tiempo. Pero hacia décadas. Sí. Pero lo que más... Él dice que para sus amigos, pero mentira. Él lo que está haciendo es preservando la memoria de nuestro país. Miguelín tiene mucho sentido de la historia. Sí. Muchísimo sentido. Así es. Pero en esencia, que es por lo que menciono en este caso a Miguelín, porque Miguelín de Mena sí es parte de la llamada generación de los 80. Emerge como poeta, que al final parece que no lo sigue siendo, sí. Pero además como una mente intelectual lúcida, contestataria, sí. Pero tan arraigado. Que es una forma sublime de decir malcriado. Sí, por razones muy personales, muy familiares. Pero tan arraigado que se va del país y finalmente a lo que se dedica con fruición es a promover la literatura dominicana. ¿En qué medida la mirada del editor está puesta en Animales Antiguos en el sentido de la selección que hizo y bueno, naturalmente en mutuo acuerdo con el autor? Bueno, sí. Yo le presenté a Miguel y sobre todo a Nelson Ricard Guerrero. Les presenté un cúmulo de cuentos que comprendían, no recuerdo cuántos años de producción. Entonces, de ahí ellos vienen para donde mí, detrás. Ellos me dicen, a nosotros nos interesa publicar este grupo de cuentos, ordénalos. Entonces yo los organicé y se los pasé otra vez a ellos. Ellos entonces procedieron a leerlos, ya darle una segunda lectura enjundiosamente a todos, como cuerpo del cuento, porque una cosa es un cuento separado del otro y otra cosa es los cuentos como un cuerpo. Entonces ellos me dijeron, a nosotros nos interesa publicarlos precisamente por la diversidad de temas que abarcan, es decir, que no hay un hilo conductor, salvo en dos cuentos, cosa que yo me he dado cuenta después, por arribita. Rubén, me seduce la idea de formularte esta pregunta. Por más que se pretenda de alguna manera diluir la percepción sobre el cine dominicano, hacia donde se apunta es hacia la debilidad argumental
y fundamentalmente de redacción de buenos guiones. Obviamente el guión cinematográfico no necesariamente es una copia o una imagen de la literatura, no tiene por qué serlo, es un género en sí mismo y tiene su propia lógica. El guión cinematográfico no es arte, hay que aclarar eso, no es un arte, es decir, la elaboración del guión es una cosa, es artesanía, más que nada. Hay que conocer lo que es el lenguaje cinematográfico, hay que conocer lo que es la edición, el montaje cinematográfico, hay que saber que una cosa es lo que tú filmas, otra cosa lo que editas, y otra cosa es lo que ves al final. Entonces, partiendo de esa realidad, lo que uno hace es que uno se sirve de la literatura para uno elaborar un guión, pero a la vez uno se sirve de la arquitectura, uno en etapas, es decir, que el cine es un arte de etapas, hay que saber agotarlas. Sí, y tiene en común con las demás artes, entiendo yo, la cuestión de la creatividad. Exacto, exacto. ¿Hasta qué punto hay en ti también en ciernes, o no, todavía no hecho público, más que a un crítico de cine o a un escritor de cuentos, finalmente a alguien que quisiera expresar su creatividad en el cine? Yo lo hago. ¿Lo haces? Sí, yo lo hago. Ok. Háblanos de esa experiencia. Doy clases de guión. Bueno, la experiencia ha sido poco gratificante aquí en el país, porque aquí todavía quieren pagar 50,000 pesos por un guión y que esté listo en 3 meses. Entonces así no se puede. Y no vale 50 ni se tiene listo en 3. Ni se tiene listo en 3. Yo quiero aprovechar tu visita, Rubén, porque tú eres un entendido en cine. Desde chiquito estás viendo películas, reflexionando. Hay sus luces en el cine dominicano. Claro. Hay un camino que se está emprendiendo. Claro que sí. Carpinteros y Cocote. ¿Y? Cocote. ¿Cuál es esa película? La de donde trabaja Vicente Santos. Cocote. Sí. Okay. Que se va a estrenar próximamente. Okay. Ya ganó un premio. Y el hombre que cuida. Y el hombre, exactamente. Sí. Y el hombre muy que digna. Cuida. Exacto. Sí. Entonces, yo lo que quiero, no la la de Andújar. La de Andújar. Sí, Alejandro Andújar. Muy buena. Yo quiero que hagamos una reflexión y visibilicemos ese tipo de producciones sobre otras que cualquierizaron, ¿no? La construcción de un cine decente dominicano. La relación dialéctica de una película con otra. O sea, tú no sabes que una película es buena si no tienes la otra. Es decir, que son indispensables la una para la otra. Tú no puedes ver Carpintero si no has visto... Gunguna. La Gunguna, si no has visto el Otomán, por ejemplo, que es un disparate. O Tubérculo Gourmet. O Tubérculo Gourmet, que es otro tollo. ¿Entiendes? Entonces, oye el nombre. Tubérculo Gourmet, o sea, no puede ser. ¡Ñame Gourmet! Sí. O sea, que imagínate ¿Tú crees que no podríamos prescindir de las cosas malas, entonces? No hay por qué prescindir de las cosas malas, porque todos los cines nacionales... Todo enseña. El cine español, todo enseña no. Todo enseña. El cine español tiene grandes disparates también. Oye. El cine argentino tiene grandes tollos. ¿Y el mexicano? El mexicano ni se diga. El mexicano pasó una época muerta. Sí. En la que ellos consumían, porque el cine mexicano es como los aguacates, que ellos se lo comen todo. ¿Entiendes? Sí. Entonces ellos ¿Qué muchacho más célebre? ellos se comían, ellos consumían todo el cine que producían, entonces no había por qué mirar hacia afuera. Claro, eso era lo que pasaba, claro. Lo que por pasa eso tanto... se puede aprender en experiencia. Ellos terminaron. Por eso es que algunos chistes de Cantinflas yo no los entendía. Curiosamente, ellos terminaron mirándose el ombligo, un fenómeno propio del isleño. Ajá. El isleño se mira el ombligo. ¿Ah, sí? Sí, porque es ombligú. Mira nosotros, es umbilical. Es umbilical porque... Yo que pensaba que eran las nalgas. No, el isleño se mira el ombligo. Mira por qué. Para nosotros, los dominicanos, que somos medio isleños, que tenemos una condición mucho peor que la de cualquier otro isleño, nosotros somos los más corruptos, somos los mejores peloteros, somos los que más sabroso cocinamos, somos los más que
nosotros no somos los más que nada. Nosotros no somos los más corruptos. Nosotros no somos... o sea, hablar de corrupción, por ejemplo, que está tan de moda, de impunidad y todo eso. ¿Quién te dijo a ti? ¿Cómo tú la mides, la corrupción? Porque como un corruptómetro. Porque en internet dicen que nosotros estamos en quinto lugar. ¿Cómo así? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterio no? ¿Bajo cuál parámetro? ¿Cuál parámetro? ¿Cuál es parámetro de supervisión? ¿Cuál referencia? ¿Cuál los millones robados, edad del narcotraficante. Es un disparate. No, lo que pasa es que Manuel Robles tiene el aparatico de medición. Ah, ya. Te mandó saludos, por cierto. Oh, sí, el tal Manuel. Rubén, mañana en Mamey, una librería maravillosa, a las 7. A las 8 de la noche, después de Anaquel Abierto, que va a estar de 6 a 8. Como todo. Una buena oferta de miércoles. Nicauri me preguntó si lo suspendíamos. Yo dije que por qué. No, ¿y por qué? Que por qué, no, que no hay por qué suspenderlo. Mira, y también, Rubén, hoy estás invitado, Iris Pérez e Inés Tolentino a las 4 tienen una visita guiada en el Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Estas dos artistas. Y luego a las 7 hay un tributo a la luna llena. Exacto. Un performance que va a hacer Iris Pérez a las 7 de la noche ahí en el Museo de Arte Moderno. Qué chulo. Sí, muy chulo. Nos encontramos mañana y dice don Guillermo que el jueves también. Oiga usted, que tengan un feliz día. Así es.